Hola, bienvenidas una vez más acá a Convertidas por su palabra. Hoy estamos aquí de gala porque iniciamos con el Salmo 119, aunque el día de hoy vamos a tener esa introducción al Salmo en el que vamos a estar aprendiendo durante este mes todo lo que el salmista nos quiere decir a través de su palabra. Y hemos estado orando para que el Señor nos dirija, hemos estado orando para que el Señor nos abra el entendimiento, nos haga comprender las escrituras, pero sobre todo nos haga vivir en las escrituras. Cada una de nosotras al exponer oramos antes de iniciar esta transmisión en la cual creemos que sea de gran bendición para tu vida como lo es para la nuestra. Y hoy a la introducción del Salmo 119, solo es una introducción. El día de mañana no te pierdas la primer etapa que viene del Salmo, porque pues vienen por etapas. Estará hermosa toda esta enseñanza en el que nos vamos a deleitar sobre el Salmo 119. Y bueno, pues el énfasis en este salmo, que es el más largo, ¿verdad? Ayer nos decía Gaby como el Salmo 118 estaba entre el salmo más corto del libro de los salmos y este Salmo 119 que es el más largo, pero que es vital en el ministerio de la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestra vida interior, para los hijos de Dios. Es vital este Salmo 119 y, y describe, ¿sí? Cómo la palabra nos permite crecer en santidad y manejar las persecuciones y las presiones que siempre acompañan a un obediente a andar en fe. Cuando nosotros nos damos a la tarea de obedecer su palabra, de escudriñarla, cuando nos topamos con lo que Él es, ¿verdad? Como lo hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ver los atributos del Señor, su gran santidad y majestuosidad que nos hace, ¿verdad? Ahora sí que ponernos bajo su voluntad, en sumisión, ¿verdad? Estar delante suyo. Entonces nosotros podemos allí ver cómo empezamos a tener más situaciones apremiantes, más persecución, más presiones, porque estamos siendo moldeados para poder entonces vivir la vida que solo a Él le agrada. Así que eso es lo que pasa cuando el creyente se da la tarea de conocer la palabra. El Salmo es un acróstico con 8 líneas de cada sección. El día de mañana te vuelvo a repetir, no te pierdas la primera. ¿Sí? Las secciones sucesivas siguen las letras del alfabeto hebreo. Mañana iniciaremos con el Aleph, que comienza de los versos 1 al 8. Después veremos el Bet, que es con los siguientes versos, ¿sí? Y cada uno de ellos, así sucesivamente, Jimen, Dalet, ¿sí? Vamos a estarlo mirando durante todo este tiempo. El autor, durante el recorrido que haremos en este Salmo 119, veremos cómo el autor usa 8 palabras diferentes para la escritura, ¿sí? Usa ley, que es lo que es la Torah, ¿sí? La usa como testimonio, como precepto, como estatuto, como mandamiento, como juicio, como promesa, ¿sí? La usa como juicio en el sentido de una regla para vivir. Perdón, el escritor puede haber meditado indudablemente, ¿verdad? Quizás meditó en el Salmo 19, donde David enumeró 6 nombres para las escrituras, y 5 de los cuales se encuentran en este Salmo 119, que es ley, testimonio, precepto, mandamiento y juicio, ¿sí? Parte del vocabulario que nosotros vimos en el Salmo 19, también se encuentra en el Salmo 119, incluyendo cuando habla, en tu perfecta voluntad soy perfecto, soy sin culpa,
puro, justo, justicia, cuando habla sobre la importancia de meditar, ¿sí? Ambos salmos comparan la palabra de Dios como con el oro. Nosotros podemos ver en el Salmo 19, te invitamos a que si no lo has leído, lo puedas leer y meditar, como habla también ahí de la importancia de las obras y de la palabra de Dios. En el Salmo 19, en el verso 10, el salmista dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y en el Salmo 119, en el verso 72, así es, el verso 72, porque recordemos que este salmo está compuesto por 176 versos. Es por eso que hemos decidido eh, dividirlo conforme ahora sí, a la división que él trae con con cada uno de sus letras alfabéticas. Y en el Salmo 119, verso 72, dice, eh, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata, ¿sí? Están comparando allí la palabra de Dios con el oro. También comparaban la palabra de Dios con la miel en el Salmo 19, ¿sí? En el verso 10 decía, dulces más que miel y que la que destila del panal. Y en el Salmo 119 nosotros podemos encontrar en el verso 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Sí? Ambos, perdón, ambos comparan allí a la palabra de Dios con esto, con el oro, con la miel. Ambos hacen un énfasis en guardar y obedecer la palabra de Dios. En el Salmo 19, en el verso 11, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón, en guardar que los mandamientos. Y en el Salmo 119, en los versos 4, vamos a ver tres versos. En el verso 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. En el verso 5 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. En el verso 8 dice, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Hacen ese énfasis importante de guardar y obedecer la palabra de Dios. Y conforme al escritor, algunos comentaristas decían que el salmo es anónimo, porque realmente si nosotros vemos, no dice como en otras ocasiones, ¿verdad? De David o salmo de los hijos de Coré, no dice. Y algunos historiadores se lo han querido atribuir incluso a Moisés, porque como habla de la ley, a Jeremías, que guardaba la palabra del Señor. Pero indudablemente, este salmo fue escrito por el rey David, ¿sí? Porque el escritor, el mismo escritor, el mismo escritor el escritor es un buen ejemplo para que los salmos, para que sigamos los salmos, porque tenía un hambre intensa por la santidad y un deseo apasionado de entender la palabra de Dios de una manera más profunda. Es por eso que muy posiblemente lo escribió David, ¿sí? En todos menos 14 versos dirige sus palabras al Señor personalmente y nosotros eso lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos descubierto, hemos aprendido, porque David nos ha animado, ¿verdad? De cierta manera a través de los salmos a confiar en totalidad
a Dios, en Dios, y una manera muy especial de dirigirse al Señor personalmente, ¿sí? Por lo que este salmo es básicamente una combinación de todo aquello que vemos que David hacía: adoración, oración, alabanza y exhortación, que es lo que ha estado haciendo con nosotras durante esta serie de los salmos. El escritor debe haber sido una persona de alto perfil, porque menciona, nosotros podemos ver en el verso 23, ¿sí? Menciona la oposición de los gobernantes. En el verso 23 dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, ¿sí? En el verso 161, recordemos, esto es solamente una introducción al Salmo 161 de lo que vamos a ver, ¿sí? En el verso 161 dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Sí? Y estaba el salmista diciendo cuán importante es, fíjate, a pesar de que lo oprimían, a pesar de la situación en la que se encontraba, guardar la palabra de Dios. Una palabra que puede referirse a los gobernantes, a los gentiles, y también habló a los reyes. Él, sí, cuando vemos en el verso 46, él dice: hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Sí? En el Salmo no hay referencias, como hemos visto en otros salmos, a un santuario, no hay referencia a sacrificios ni a un ministerio sacerdotal. El elenco de personajes incluye al Señor Dios, a un remanente de personas piadosas en la nación, incluye al salmista y a las personas impías que lo despreciaron, que lo persiguieron, que quisieron destruirlo, ¿sí? Eso es lo que incluye, lo que vamos a ver en todo este recorrido que vamos a tener, ¿sí? En el versículo 63 vemos en el versículo 63 vemos esas personas piadosas de la nación, cuando él dice: compañeros soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos, ¿sí? Él habla sobre las personas que lo despreciaron. En el verso 141, él dice: pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Y cuando él habla, ¿verdad?, de cómo lo quisieron destruir, en el verso 95, él exclama: los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. Ya me dieron ganas de llorar, porque para todo él habla, ¿verdad? Él habla. Por eso este salmo: excelencia de la ley de Dios. No sé si alguien más, Gaby, que maneja otras versiones, qué otros títulos se les puede decir, pero la excelencia y el ver cómo el salmista, ¿verdad?, habla de todas estas personas, pero en todo ello él dice: en tu palabra, en tus testimonios, en tu ley, en tus preceptos, ¿sí? Él siempre habla de esto, y aunque se refiere a esta gente, ¿verdad?, como en algunas ocasiones se refiere a ellos como soberbios. En el verso 21 dice: reprendiste a los soberbios, los malditos, dice, ¿sí?, que se desvían de tus mandamientos. Cuando nosotras oramos, ¿verdad?, siempre pedimos: Señor, haznos mujeres sabias, sensatas, que quite de nosotros la soberbia, porque aquí David, porque indudablemente lo escribió David, él se refería así, habla hasta diciendo a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. La importancia, ¿verdad?, que él hace ese énfasis de guardar los mandamientos del Señor. Y ahí estaba él recordando cómo fue reprochado por estos mismos hombres a los cuales él llama soberbios. En el verso 39 nosotros podemos ver que dice: quita de mí
el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Señor, mírame cómo estoy, porque mejor son tus juicios. Y en el verso 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Imagínate que te estén amedrentando un jefe, que te esté amedrentando un vecino, no lo sé, ¿sí? Un impío, como dice él, ¿sí? Alguien que no conoce la palabra. Y expresar esto, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado, ¿sí? Él sufrió mucho más por sus falsas acusaciones, porque en el verso 50 él dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros nos sentimos así y lo primero que pensamos es que Dios es injusto? Yo soy su hija, le estoy sirviendo, yo diezmo, yo oro, yo voy, yo vengo, y esto que me sucede es injusto. Y el salmista dice, mira, me hacen esto, no, aparta de mí el oprobio, esto que me están haciendo, la vergüenza que estoy pasando, pero en tu ley yo he de meditar. Y de confiar en tu palabra, tanto en el vocabulario como en el mensaje. Este salmo está enraizado en el libro del Deuteronomio, o sea, el libro de la ley. Por eso, indudablemente lo escribió David, porque recordemos que nosotras hemos estado viendo cómo él, ¿verdad?, se expresaba y siempre recordaba la ley de Moisés, ¿sí? Siempre esas declaraciones que hace, siempre llevaban el énfasis de recordar lo que Moisés había dejado. Deuteronomio enfatiza el amor y la obediencia desde el corazón. No solo era como, no lo hacía David, no lo hacía el salmista, no lo había enseñado Moisés así, así lo tomaron después, pero no es solamente como un ritual que sigue las reglas de Dios. Por eso cuando Jesús llega a esta tierra, dice, lo han tomado nada más como un ritual, como que debo hacer esto, debo de caminar tantos pasos, no debo de mirar allá, no debo de, pero el corazón no estaba igual. Y en este salmo nosotros vamos a ver el deleite que no solamente debemos de tener en conocer la palabra, en obedecer la palabra, sino el deleite de tenerla en nuestro corazón. Que sea movido nuestro corazón a obedecer la palabra, como el párpado a cerrarse cuando el viento sopla sobre tu ojo para cubrirse. Que sea algo así. Y el tema básico del Salmo 119 pues es el uso práctico de la palabra de Dios en la vida del creyente, ¿sí? El uso práctico de ella, asirnos de ella. Cuando se considera que el escritor probablemente, ¿verdad? Pues indudablemente no tenía un Antiguo Testamento completo y mucho menos una Biblia completa como tú y yo la tenemos. Este énfasis es tanto notable como importante. ¿Qué era lo que tenía únicamente el salmista? La ley de Moisés, ¿sí? Los estatutos que Deuteronomio les decía, el Pentateuco quizás, ¿verdad? Por completo. Era lo único que podía tener. Los cristianos, los creyentes del día de hoy, nosotros poseemos Biblias completas en diferentes versiones, si no le entendemos a la clásica Valera, ¿verdad? Con el vosotros y seis y seréis y esto, nos podemos ir ahora, ¿verdad? No sé, a la del lenguaje actual, a la palabra para todos, alguna que nos pueda, ¿verdad?, desmenuzar en un lenguaje actual y coloquial, por así decirlo, para poderla entender. Tenemos todo eso y sin embargo, con todo ello, ¿cuántas de nosotras decidimos amar la palabra de Dios? ¿Cuántas de nosotras nos levantamos por la noche
o nos levantamos muy temprano por la mañana para leerla y para meditar en ella. Simplemente como que llego a la dominical y leí 10 capítulos o me leí una carta completa, ¿no? Meditar en ella. Entonces, ¿cuándo haríamos eso como creyentes? Y el salmista, que tenía el verso 55, dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En la noche, ahí estaba. Por eso se dice que fue David. David decía, en las vigilias de la noche meditaré en tu palabra. ¿Sí? Nosotros vemos en el verso 62, a medianoche, mira, oye, esto me encanta, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Y no creo que se levante a medianoche y ponga una alabanza y ponga, no, sino a que alabarte porque estoy mirando en la palabra lo que Él es y lo que requiere de mí. Para entonces, de esa manera, cuando yo obedezco, yo sigo su palabra, entonces honrar y glorificar su nombre y dar la verdadera adoración. Solamente así se puede dar, ¿sí? Es genuina. Yo medito en esta palabra. Luego fíjense cómo dice en el verso 147, ¿sí? Y esto es una introducción a todo lo que vamos a ir mirando en cada uno de ellos. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra, o sea, en la madrugada, me esperé al alba, me anticipé al alba, antes de que saliera el sol. El salmista ya estaba esperando en la palabra del Señor. Ya había quizás leído, ya había visto alguna porción de ¿y qué era lo que tenía? ¿Sí? Ya había visto alguna porción, quizás de cuando Moisés decía, ¿verdad? Los que están a nuestro alrededor perezcan, porque era en lo que él meditaba. La vez cuando Moisés sale de Egipto, hemos visto cómo siempre clamaba, ¿verdad? Por todo eso. Me anticipé al alba, quizás el salmista tenía un problema, se acuesta, se levanta, se anticipa a recordar cuando Moisés en el cántico dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo exaltaré. ¿Sí? Allí en tu palabra yo esperé. En el verso 148 dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, porque nada más queremos meditar en que yo soy la niña de sus ojos, que Jehová es mi pastor, nada me faltará, que yo soy, que no lo encuentro, por cierto, la princesa del Señor, ¿sí? Pero meditar en sus mandatos, en esto que yo debo de llevar a cabo para glorificar su nombre, porque he entendido lo que Él es. Esto hacía el salmista. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros como creyentes en este tiempo ignoramos las escrituras? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros indudablemente no amamos la palabra como lo dice el salmista a medianoche, por la mañana? ¿Sí? ¿Cuántos ignoramos las escrituras del Antiguo Testamento? No queremos leer el Antiguo Testamento de una manera cuidadosa, de una manera a escudriñar, qué es lo que la historia me dice, ¿verdad? Cuando nosotras iniciamos, nos deleitamos con el Antiguo Testamento, pero ¿cuánta gente dice, ay, no, el Antiguo Testamento, qué aburrido, que las genealogías, que esto, pero en todas esas cosas, solamente eso era lo que tenía el salmista. Ahora imagínate, tú y yo escudriñemos perfectamente en la ley de Jehová, escudriñemos en el Antiguo Testamento y todo lo demás que dice su palabra. Él solamente tenía eso y sin embargo era un hombre
que se regocijaba con las escrituras del Antiguo Testamento, que era la única palabra de Dios que tenía y que consideraba que la palabra de Dios era su alimento. Mira cómo dice en el verso 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Tu palabra, ¿sí? Consideraba que la palabra era su mayor riqueza. En el verso 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda la riqueza. En el 72 vuelve a hacer énfasis y en muchos más que vamos a estar encontrando. Dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Su palabra. Pero ahora nos han, ¿verdad?, querido vender un evangelio falso en el que si tú no eres próspero, tú no eres un hijo de Dios. Tú no tienes riqueza, tú te estás perdiendo las bendiciones de Dios. Y ni siquiera conocen la palabra, que esa es su mayor riqueza. ¿Sí? Tu amor por la palabra de Dios avergüenza a los creyentes de hoy. Cuando yo leo el Salmo 119, me avergüenzo de decir, Señor, yo quiero tener un corazón así que ame tu palabra, un corazón que para todos sea tu palabra, ¿sí? El salmista con su conocimiento y con sus recursos limitados, porque era lo único que él conocía. Recuerden que ellos no lo tenían así. David, por eso se atribuye que es David. David debía de tener los rollos, porque indudablemente, si fue David, indudablemente ya estaba como rey, ¿sí? Por lo que vamos a ir desglosando en el Salmo, lo vamos a ir entendiendo. Era lo único que tenía y lo que habían escuchado. El mismo Jesús cuando llega, ustedes han oído, pero nosotros tenemos el privilegio de tenerla en la mano. Tenemos el privilegio de que un mes puedo leer los proverbios en una versión y otro mes en otra versión, y puedo ir deleitando mi alma en la palabra, puedo enriquecer, ¿sí?, mi espíritu, no para meramente tener gran conocimiento y había una amiga que me decía, Luz, eres una Biblia con patas. No, no es eso, sino de tenerla en el corazón, de amarla como él amaba, ¿sí?, de vivirla como cristianos, como hijos de Dios. Ese era el fin del salmista. Nosotros vamos a ver cómo él, lo único que conocía, los recursos limitados que tenía, él estaba ansioso de vivir una vida piadosa, una vida verdaderamente victoriosa, alimentándose del Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros no debemos de vivir, ¿sí?, o tratar de querer también tener una vida piadosa, ¿sí? Tenemos toda la escritura completa, toda la Biblia. 2 milenios de historia tenemos de la iglesia detrás de nosotros. El libro de los Hechos, cuando nosotros vemos cómo se fundó la iglesia, con qué persecución, pero con qué ánimo y con qué anhelo de que conociera a Jesús resucitado que se les había aparecido a estos discípulos, que los había llamado para servir, para extender su reino. Eso. Por la mañana veía ya me recordé, Fabi, que era lo que te iba a preguntar. Por la mañana veía una nota, me salió en cuanto prendí el aparato, la computadora, y no tienen idea cómo apretó mi corazón que hubo una marcha en México y sacaron a un Cristo haciendo mofa. Y se apretaba mi corazón porque digo, Señor, tú eres Dios, no hay nadie que te pueda defender, tú nos creaste y tú nos puedes fulminar, sino en la rebeldía que el hombre está.
Y lo que más me dolía era que muchos que nos decimos cristianos estamos vernos porque no meditamos y amamos la palabra, porque solamente vamos a la congregación, solamente hacemos, porque solamente... Pero me he encontrado, es una tristeza, me he encontrado con gente que me dice, ay, no, yo no leo la Biblia, es que a mí me da flojera, es que yo no sé leerla, es que no la entiendo. Cuando ahora tenemos muchos recursos para leerla, si no la quieres leer, mínimo, escúchala, porque ahora ya hay hasta audios en el que puedas escuchar, hay hasta Biblias dramatizadas, pero que tengas ese anhelo, ese deleite que tenía el salmista, no solamente por conocer las escrituras, conocer y recordar lo que tenía en el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque era la única palabra de Dios que el salmista poseía, era lo único que tenía, ¿sí? Y sin embargo, con el Antiguo Testamento y la ayuda del Espíritu Santo, aún los primeros cristianos pudieron ministrar y pudieron ganar a los perdidos en forma dinámica. Eso es para lo que tú y yo hemos sido llamados. Yo no puedo ser llamada y no leer las escrituras. Desde el inicio de la iglesia fue esto. Nosotros podemos ver, vamos a echarle un vistazo a cómo ellos hicieron mano de todo lo que había en la escritura. Y en Hechos nosotros podemos ver a Pedro cuando está en el primer discurso, en el capítulo 1, nosotros vemos allí cuando Pedro está hablando sobre la promesa del Espíritu Santo, y no lo vamos a leer todo por, por tiempo, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos, dice, parafraseando los versos del 15 al 26, dice que Pedro se levanta ahí en medio de todos los que estaban con sus hermanos, ahí estaban, porque antes estaban perseverando, unánimes, estaban en ruego, en oración, estaban allí porque sabían la encomienda que tenían. Entonces, Pedro se levanta allí entre ellos, ¿sí? Y empieza a hablarle, a decir que era necesario que se cumpliesen las escrituras. Empieza Pedro a hablar sobre el Salmo 16. Allí en esta narración de Hechos, capítulo 2, perdón, capítulo 1, de los versos 15 al 26, Pedro usa el Salmo 69, 25 cuando habla sobre de eso. Vamos a verlo. El Salmo 69, verso 25. Dice, eh, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador, porque en este discurso Pedro empieza a hablar de cómo que Judas ya no estaba, ¿sí? Empieza a hablar para recibir orientación, para elegir al nuevo discípulo. Allí Pedro cita a Joel en el cuando Joel en el capítulo 2 da la promesa del Espíritu Santo, del advenimiento que iban ellos a tener. Pedro allí en el capítulo de Hechos, él da esa cita de Joel 2, 28 al 32, cuando habla sobre del Pentecostés para explicar el advenimiento del Espíritu Santo. Habla sobre el Salmo para probar la resurrección de Jesucristo. En el libro de los Hechos nosotros lo podemos leer y nos podemos dar cuenta que es uno de los libros en donde más ellos, ¿sí?, citan el Antiguo Testamento. Cuando Santiago, cuando Esteban, fíjate bien, cuando Esteban es apedreado, en el capítulo de Hechos, en el capítulo 7 de Hechos, cuando Esteban está siendo apedreado, el discurso de Esteban abre con el Génesis y cierra con Isaías, que ese sí lo quiero leer, Isaías 66, 1 y 2. Están apedreando a Esteban, y como Esteban les empieza a hablar desde el Génesis, era lo único que tenía hasta los profetas. Cubrían sus dientes sobre de él, dice, lo apedreaban, y Esteban miraba el mismo cielo abriéndose. Jehová dijo así,
El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Sí, es algo, eso era lo que ellos tenían, eso era lo que ellos predicaban, eso era lo que ellos declaraban, confesaban. ¿Sí? Esteban diciendo esto. Entre los dos, que entre que él estaba hablando de todo esto, él hace referencia desde el Génesis, habla de Éxodo, habla de Deuteronomio, habla de lo que Amós hablaba, ¿sí? Nosotros podemos ver en las cartas de Pablo cómo él hace énfasis a Isaías 49, aquí 49, 49, 6. Estoy muy emocionada porque eh, la palabra debe de ser para nosotros el don. Cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, que es Él mismo, tú empiezas a tener esa confianza para poder hablar con Él, tener esa comunión con Él, para poder dar una oración conforme a lo que su palabra es, porque yo ya conozco, ¿sí? ¿A quién me voy a referir? Porque su palabra me lo ha mostrado. Yo puedo dar una alabanza totalmente cristocéntrica, porque yo he entendido a través de las escrituras que solamente Él es digno de mi alabanza, que no me está cantando Él a mí. Puedo dar una buena adoración. Yo puedo saber cómo dirigirme a manera que yo pueda honrar su nombre. Yo les he dicho muchas veces, yo desde niña siempre, porque mi cabello, ¿no? Que es rizado y todo el mundo llama atención, el cabello rizado y lo que tengo mucho. Herencia de mi padre. Y a veces van a decir, si es que yo me parezco a mi papá, o, y más si está guapo, uy, sí hacemos, pero luego, de que sí, y me parezco a mi papá, pero lo mismo como hijos de Dios debemos de hacer. ¿Cómo lo vamos a, cómo? Si no conocemos su palabra, si no nos damos a la tarea de conocerlo a través de su palabra. Pablo, ¿sí? Hablaba en Isaías 49:6, Pablo cita esto. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te digo, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, dirigiéndose a Jesús y hablando Pablo estas palabras como representante de lo que ahora la iglesia debía de hacer, un mandato para continuar atendiendo a los gentiles. Nos ha dado por luz para las naciones. ¿Sí? Santiago concluyó la conferencia cuando estaban en Jerusalén, citando el libro de Amós, ¿sí? Cuando estaban en Hechos 15, esto que Santiago está diciendo en el capítulo 15, verso 13, es, es lo que hablaba Amós, y dice en los versos de versos 15, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles dice, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Desde cuando ellos estaban el Antiguo Testamento
era lo único que tenía, ¿sí? Y nosotros tenemos todas las escrituras, pero si no las tenemos ni en el corazón, si no tenemos el anhelo como el salmista de levantarme a medianoche, dando vueltas para aquí, vueltas para allá, bueno, levántate, deleítate un momento en el Señor, un salmo, qué sé yo, quizás estés leyendo algún libro en especial y te hayas quedado a mitad de un capítulo o a mitad del mismo libro. eh, Retoma tu escritura en donde estás, deleítate en el Señor, porque ¿qué es lo que vamos a hablar como representantes del Señor? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Ellos no tenían sino solamente esa ley. Muchos creyentes hoy, ¿sí? Podemos ser culpables de ignorar el Antiguo Testamento. Solamente para el Antiguo Testamento, solamente queremos leer los salmos. Y tenemos hasta nuestro salmo favorito, ¿sí? Pero ignoramos todo lo que viene detrás. Y hemos visto a través de los salmos, todos ellos hablaban de todo lo que está en el Antiguo. El cómo el Señor puso sus ojos sobre David, el cómo el Señor pone sus ojos sobre Israel. Aún habla de Abraham y de todos ellos cuando los sacan, ¿sí? Habla de la manera de que el Señor los estaba corrigiendo y todas sus oraciones son para con ellos. Ellos estaban teniendo este Antiguo Testamento en su corazón, en su teología, en sus decisiones, en su ministerio, ¿sí? Estos primeros cristianos dependían de la orientación de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿De qué vamos a depender nosotros? De toda la palabra, de toda su prestar atención a su ley, ¿sí? Hay alguna gente que dice, es que ya la ley no se debe de llevar a cabo, ¿sí? Que la ley es un yugo, exclaman y hasta señalan, ¿verdad? Cuando en Hechos capítulo 15 dice, en Hechos capítulo 15, cuando se forma el primer concilio, dicen, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos estaban hablando, ¿sí? Sobre de que querían que los nuevos creyentes también llevaran la ley y pues para muchos la ley es como que un yugo, ¿verdad? El Gálatas 5 también dice que ese es en Gálatas 5:1, fíjense cómo dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, refiriéndose a la ley, ¿sí? Y sí, es verdad, Cristo nos hizo libres y todo, pero por ignorar la ley, abusamos de la gracia y la libertad que Cristo nos dio. El salmista era todo lo contrario, encontraba libertad a través, a través de la ley. Miren el verso 45 del Salmo 140, del Salmo 119 que estaremos mirando en esta semana. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. No tenía sino la ley. En el verso 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Quería es más, quería que se fuera su yugo. Prestar atención a la ley es moverse, ¿sí? Es de las tinieblas, de las sombras a una luz. Es prestar atención, no es amarrarse nuevamente a ellos, ¿sí? Algunos de ellos
argumentan, miren, en Hebreos 10, algunos de ellos argumentan, gente que luego dice, no, eso ya no, eso ya quedó atrás, porque mira, la palabra lo dice, y sí, mira, la palabra lo dice, en Hebreos capítulo 10, nosotros vemos en el verso 1, dice, ¿por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, dice, perdón, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿A qué se estaba refiriendo? Que solamente se acercaban por los sacrificios que los sacerdotes hacían. Sí es cierto, ya no vamos a hacer esos sacrificios para acercarnos ante Dios porque ya estamos, ¿verdad? Ya tenemos abierto, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que con su sacrificio nos abre para el trono de la divina gracia por su perfecto sacrificio. Sí es verdad. ¿Tú sabes una cosa? El escritor encontraba en la ley del Señor una luz, no podemos ignorarlo. Ese famoso texto que todo el mundo se sabe, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Todo el mundo, él encontraba eso. Ahora, con más razón que nosotros tenemos abierto ese lugar. La luz ha resplandecido en nuestras tinieblas. La luz de que Jesucristo vino a dar. El escritor encontraba eso en la palabra del Señor. Siempre estaba deleitándose en la palabra. Siempre, ¿sí? El salmista testificaba que la ley, ay, vamos a ver cómo el salmista mismo habla de cómo que la ley y la gracia trabajan juntas en la vida. No podemos separarlos. ¿Sí? Si es verdad que ya no vamos a tener esos rituales, si es verdad, pero no podemos separarlo. El mismo Jesús decía, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el salmista en el versículo 29 dice, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia, y vuelve a decir, concédeme tu ley. ¿Sí? ¿Qué nos aparta? ¿Qué nos aparta del camino de la mentira? La gracia de Dios. Nosotros no podemos. Es su gracia lo que hace. Nos dice, y en tu misericordia, concédeme tu palabra. En el versículo 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Sí? Mire, Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto, pero luego Dios le dio a Moisés la ley para que se la diera a Israel en el Sinaí. La ley y la gracia no son enemigas, porque por su gracia y su misericordia el Señor dio la ley para apartarlos del mal, ¿sí? La ley La ley se establecía como el estándar, se estableció como el estándar y la gracia nos permite enfrentarlo, ¿sí? El escritor de este salmo se deleitó en la ley de Dios y durante todo el salmo lo dice. En el verso 16 dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra, ¿sí? En el 24 dice, pues tus estatutos son mis delicias y mis consejeros. En el 35, él exclama, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La ley les hacía llevar a voluntad porque sabía que había un castigo. Y la gracia vino por parte de Jesucristo. Sí, vino por parte de Jesucristo, pero no nos podemos olvidar de ello, porque por eso mucho cristiano, porque se dice cristiano, tumbado en la lona. Sí. Para los pecadores no salvos, la ley es un enemigo porque anuncia su condena.
no puede salvarnos. Para los creyentes legalistas, la ley es un maestro que les roba su libertad, ¿sí? Pero para los creyentes de mente espiritual, la ley es un siervo, es un ayo, nos ayuda, nos enseña. No es que la vamos a llevar a cabo, porque aparte fue para un pueblo escogido, para que se quiera mostrar el Dios verdadero, sino sí es muy necesaria conocer la palabra. ¿Sí? Esto nos va a ayudar, nos ha ayudado a ver el carácter de Dios, la obra de Cristo. El creyente del Antiguo Testamento que escribió este Salmo 119 no estaba satisfecho con tener la ley en su hogar, en su cabeza, en su mano. Él quería que la ley de Dios estuviera en su corazón, porque en el corazón es donde puede ayudarnos a amar lo que es santo, a hacer lo correcto. En el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para sacarme la lotería. En mi corazón he guardado tus dichos para que mi esposo sea pastor. En mi corazón he guardado tus dichos para que mis hijos sean misioneros. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Ese era el anhelo del salmista. Podemos tenerla en la cabeza como memoria, podemos hacer referencia porque la traían aquí, porque la tenían en la mano, ¿sí? Porque la tenían en las paredes, pudiéramos tener allí, pero lo más importante era tenerla en el corazón. Ese fue el enfoque que Jesús vino a dar cuando da el sermón del monte. ¿Se recuerdan? Sí, ustedes han escuchado y ustedes se la saben y todo, pero yo les digo, corazón está muy lejos de todo eso. ¿Sí? Los atributos de Dios, tal y como se revelan en el Antiguo Testamento, son solamente paralelos a las características de la palabra de Dios, cómo se revela allí, cómo se ve aquí en este Salmo 119 que estaremos estudiando durante todo este rato. ¿Sí? Del Antiguo Testamento a esto, miren lo que dice el verso 58. Dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. ¿Sí? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y aquí que vamos a estar aterrizando y analizando en el 119 el carácter de Dios. Es misericordioso. En el verso 43, no quieres de mi boca, dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. ¿Por qué espera en sus juicios? Porque es verdadero. En el verso 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es justo. En el verso 39 dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Es bueno. En el verso 138 dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y son muy fieles. Él es confiable, ¿sí? En el verso 89 dice, en el verso 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Él es eterno. Y el famoso 105, ¿verdad? Lámpara, es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él es luz. ¿Qué inspiró al salmista a escribir esto? Sí, la ley. El conocer a Dios por lo que la ley dice, los estatutos. Entre lo bueno y lo malo, ahí vas descubriendo a la persona. Vas mirando su carácter. ¿Sí?
La forma en que nosotros tratamos a la palabra de Dios es la forma en que tratamos al Dios de la palabra. Si nosotros ponemos en poco estamos poniéndolo, porque es de Él que habla. ¿Sí? Es de Él el que vamos a conocer. La palabra de Dios realiza muchos ministerios maravillosos que en la vida del creyente devoto, cuando nosotros somos devotos a su palabra y lo descubrimos a Él y nos dirigimos, ¿verdad? Como Él nos va a dar el ministerio por el cual nos ha escogido. Es un privilegio servirle al Señor. No tienes idea, es un privilegio. Porque cuando tú te das cuenta lo que Él es y lo que yo he sido, es un privilegio. Yo apenas estoy haciendo casi mis 50 años el bachillerato. Tuve la gracia de parte de Dios que entraba, por ejemplo, en una ocasión una secretaria me dijo que su jefe estaba buscando a alguien que le ayudara a litigar, como el litigio es de los licenciados. Yo solamente tenía la secundaria, te digo, apenas estoy cursando bachillerato. Yo tenía la necesidad, me había quedado sola con mis 3 hijos y le dije, ¿será que me quiera enseñar o que yo aprendo? No sé, es que quiero un pasante como licenciado. El licenciado, con tal de ahorrarse sus buenos pesos en el salario, me dio la oportunidad y aprendí que en 2 ocasiones yo pude asesorar a unas personas en un caso y mucha gente pensaba que yo era licenciada. Y, y, y en otra ocasión entré a trabajar con un ingeniero, una empresa grandísima, y me dio la oportunidad de entrar de limpieza y me decía, yo necesitaba el servicio médico y me decía, es que como de limpieza no lo doy, pero mira, podemos hacer esto. Cuando terminas de hacer la limpieza, te vas al área de facturar, se me olvidó ahorita la palabra, facturación, decía, y ahí para que te enseñen y puedas eh, apoyarlos cuando necesiten allí. Te vas al área de contabilidad, te vas al área de envíos. Al final me aprendí todas las áreas y terminé siendo la secretaria del director y dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque habían creído en mí, me enseñaron, pero yo me daba la tarea de aprender y todo, ¿no? Y cuando yo platicaba con amigas mías, de hecho, cuando estuve como litigante, me pusieron a una chica que se acababa de graduar para que yo la enseñara. Y me había regado el tepache en un, en un caso y yo me molesté mucho con ella y le dije, ¿cómo va a ser posible que no entiendas, que no sepas, que no te recuerdes que la ley? Me acuerdo que le dije, ¿no? Pues ahora sí que la regañé porque le dije, tú siendo licenciada y todo, ¿y cómo va a ser posible que yo que ni siquiera soy licenciada? Pues y ella se quedó así y me dice, ¿cómo que no es licenciada? No, yo no soy licenciada, a mí me enseñó el licenciado todo esto y me enseñó en un día. ¿Y cómo es posible que tú graduada y esto y aquello? Y bueno, y ella decía, o sea, ¿cómo? Pero cuando yo me pongo a pensar, si llegamos delante de Dios y nos da una oportunidad de servirle, sin ser reyes, sin ser sacerdotes, sin ser de un linaje, ¿sí? Humanamente hablando, porque sí sabemos que lo somos. Después que Él dio su vida en la cruz del Calvario y perdonó mis pecados, sí me hace parte de su linaje, me hace parte de su pueblo. Pero el saber que me ha escogido, ¿sí? Si me esforzaba por aquellos que creyeron en esta tierra sin tener estudios, ¿sí? ¿Cómo no me voy a esforzar? No, mi Señor me está sacando del lodo cenagoso, ha puesto mis pies sobre la peña y ha enderezado mis pasos. ¿Cómo lo voy a hacer si no me deleito en su palabra?
¿Cómo lo voy a hacer si no lo conozco a través de su palabra? ¿A quién voy a servir? Por eso ves a muchos haciendo sartas de cosas que no van conforme a su palabra, porque no le conocen, porque no aman su palabra. ¿Sí? Forma en que nosotros tratamos a la palabra es la forma en la que tratamos a la palabra. Y la palabra nos mantiene limpios. Mira lo que dice el verso 9 y ya voy aterrizando. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo va a limpiar? Con guardar tu palabra. Su palabra nos da alegría. Mira lo que dice el verso 111. Por heredad, dice, por heredad he tomado tus testimonios. Mira, yo no quiero de herencia otra cosa, sino solamente tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Sí? Ahí andamos queriendo la herencia de la mamá del abuelito, no sé, ¿verdad? Ahí se va a quedar. Oh, sorpresa, te tengo una noticia. Ahí se va a quedar. Pero mira, dice, porque son el gozo de mi corazón. Mira lo que dice el verso 24. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esto es el mejor consejo. Esto es quien nos guía, ¿sí? Fíjate lo que dice el verso 37. Dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Nos da valores, ¿sí? Nos da valores. La palabra nos ayuda a orar efectivamente. Cuando nosotros vemos en el verso 58, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. ¿Cómo vamos a orar si no leemos? ¿Cómo vamos a tener esperanza si no leemos? Mira lo que dice el verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Estamos esperando en un negocio, estamos esperando en un jefe, estamos esperando esperar en su palabra. ¿Sí? Es lo que nosotros debemos hacer. Ella es la que nos da esperanza, ella es la que nos da paz. Mira lo que dice el verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Ella nos da libertad. Mira el verso 45, lo que dice. Andaré en libertad, lo leímos hace rato, porque busqué tus mandamientos. El verso 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Eso hace la palabra en nosotros. Amar la palabra traerá a los mejores amigos a nuestra vida. El mismo salmista decía ahí en el verso 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Eso hace también la palabra. No vas a tener a un panapana, dijeran los panameños. No vas a tener a un compa, no vas a tener a alguien que ama la palabra igual que tú. Ese va a ser tu compañero. ¿Sí? La palabra nos ayuda a encontrar y a cumplir los propósitos de Dios. Mira lo que dice el verso 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Nos va a fortalecer para dar testimonio. El verso 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Venga esa salvación a nosotros. Vamos a dar testimonio. Dice,
no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Cuando pensamos que estamos fuera o que estamos botados muy abajo, ¿sí? Cuando pensamos eso, que parece que no, la palabra nos vivificará y nos pondrá de pie nuevamente. Afligido estoy en gran manera, dice el salmista en el verso 107. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu. Si nos deleitamos en su palabra, la aprenderemos, la guardaremos en nuestro interior, en nuestro corazón, obedeceremos lo que dice, ¿sí? El Señor trabajará en nosotros y por medio de nosotros para lograr grandes cosas para su gloria, ¿sí? Mientras leamos este Salmo 119, mientras meditemos en él durante este tiempo, nosotras vamos a poder ver al salmista con una variedad de experiencias, ¿sí? Pero la devoción que él tenía al Señor y la devoción que él tenía a su palabra, pese a las experiencias que nosotros vamos a ir descubriendo, no cambiaban. Y bueno, pues lo hemos visto en esta introducción, que las circunstancias pueden cambiar, pero Dios y su palabra siguen siendo las mismas. Lo veremos ya de mañana. Iniciaremos, ¿sí? Primeros 8 versos, porque esa es su manera en la que está dividida. Mañana empezaremos con la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph. Mañana veremos cómo la palabra de Dios nos hace felices. Esta es una introducción al Salmo 119, que nos estaremos deleitando en gran manera cada una de sus divisiones. Tú quieres que esto se haga verdad, tú quieres tener esta paz, tú quieres tener esta riqueza, tú quieres tener esta fuerza, tú quieres tener el privilegio de servirle al Señor y de que cuando vengan a ti los apremiantes problemas, bueno, te puedas dar cuenta que su palabra te hace libre, su palabra te guía, su palabra te da paz. La palabra es luz. Así que nos vemos el día de mañana. Se está orando y vamos a seguir orando para que solamente tú, oh Padre Celestial, quien te puedes manifestar a través de tu palabra y por medio de las situaciones que vivimos en nuestra vida, ayúdanos a conocerte cada vez más. Damos, Señor, por este inicio de esta serie dentro del libro de los Salmos. Señor, del Salmo 119, del cómo habla sobre las excelencias de tu ley, de tu palabra, la importancia de amarlas, la importancia de obedecerlas, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser convertidas por tu palabra, siervas que te honren y glorifiquen, no solamente tú eres digno. Gracias te damos, Señor, en este día y gracias te damos, Señor, por este nuevo capítulo que nos permites exponer. Solo a ti, Señor, la gloria, la honra, la alabanza. Ahí está Salmo, la introducción al Salmo 119. No te pierdas el día de mañana los primeros 8 versículos, la primera letra del alfabeto. Escríbenos, envía tu correo si necesitas oración, deja tu comentario, tu manita arriba y muchas gracias por estar acá. No les